Yo les doy mi concepto y mi experticia para que ustedes analicen si de pronto me hallen la razón o puedan que no, ¿sí? Porque puede ser de que personas no estén de acuerdo y está muy bien, ¿listo? Pero ya la experiencia nos lleva a una que muy segura nada que en un primer proceso de un dimensionamiento yo debo recolectar datos. Por ejemplo, el tema de la corriente, ¿quién me lo da? El artefacto. Por eso yo debo tener la ficha técnica o el registro fotográfico del artefacto eléctrico, del electrodoméstico. Sin estos datos yo no puedo hacer cálculos, porque entonces estaría adivinando, y nosotros no estamos para adivinar. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que me entrega pautas para el dimensionamiento. ¿Listo? Necesitamos el sistema eléctrico. Vean que en este caso es trifásico tetrafilar. La tensión, vamos a poner aquí, la tensión es de 208 voltios. Listo. Temperatura ambiente. Factor de potencia, me lo entrega también la ficha técnica del electrodoméstico. Y la longitud, yo la puedo medir, ¿no? Desde el tablero hasta donde vaya a poner la toma corriente, yo puedo medir cuál es el recorrido del conductor. Entonces observen que todos esos datos se pueden obtener. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el conductor aplicando todos los factores de corrección. ¿Listo? Que hemos visto anteriormente. ¿Listo? ¿Cómo arrancamos? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo arrancamos el proceso? Habían tres fórmulas. Primero, los factores de corrección, ¿cierto? Primero arrancamos por los factores de corrección. Factor de corrección por conductores portadores de corriente. Para un sistema trifásico tetrafilar, ¿cuántos portadores de corriente tenemos? 4. ¿Listo? Nos vamos a la tabla. Vean que ya se lo saben hasta de memoria, muy bien. Pero sin embargo vuelvo y les explico por si de pronto hay dudas. Entonces mire, como son 4 portadores de corriente, 4 conductores portadores de corriente, el factor de corrección es 80%, o sea 0.8. Entonces 0.8, listo. Siguiente factor de corrección, que es por temperatura ambiente. Pregunta del millón, ¿qué columna? ¿60, 75 o 90? 60. Ah, bueno, muy bien. 60. ¿Por qué? Porque menos 100 amperios. Ah, muy correcto, muy bien. Menor a 100 amperios, listo. Como es 35, ¿cuánto es el factor de corrección? 0.91, ¿no? Mira, aquí. 35 grados Celsius, de 31 a 35, el factor es 0.91. 0.91. Factor de corrección total. ¿Cuánto nos da la multiplicación de esos dos valores? 0.72 más. ¿Cuánto? 0.72. Listo. Ya buscamos los factores de corrección. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la fórmula. Pero un poquito más explícito. ¿Qué hacemos? Multiplicarlo o dividirlo. Como estamos buscando el calibre del conductor, es dividido. Cuando yo quiero saber la capacidad real del cable, es multiplicado. ¿Listo? Entonces en este caso voy a coger la corriente, que son 26 amperios, la corriente del conductor, 26 amperios, sobre los factores de corrección, 0.72. ¿Cuánto nos da esta división? 36.11. 33. Punto 36.1. 36.11 amperios. Listo. Con esta corriente voy y busco el calibre. ¿Qué columna? ¿Qué columna? 60. Listo. Entonces en columna de 60 busco una corriente que esté superior a 35. ¿Cuál sería? 40 amperios, que sería calibre 8. Para esta corriente necesito un calibre 8 AWG. ¿Listo? Ese es el calibre que yo necesito para esta instalación. Y ustedes me dirán, ingeniero, ¿para 26 amperios? Sí, señor, para 26 amperios. Yo sé que muchos estaban pensando en calibre 10, pero vean que los cálculos no mienten. Los cálculos no mienten, es calibre 8. ¿Listo? Bueno, ya cuando usted selecciona el calibre del conductor, ahí sí le aplicamos el factor de corrección por caída de tensión. ¿Sí?
Entonces, el primer cálculo, recuerden que es la impedancia equivalente. La impedancia equivalente es igual a la resistencia por el factor de potencia más la reactancia por seno de teta. ¿Listo? Usted me dirá, ingeniero, ¿y cómo busco la resistencia y la reactancia? Hay unas tablas para esta información, que ya les voy a mostrar. Listo. Esta es la tabla para caída de tensión. Vea que aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos el calibre del conductor. ¿Qué calibre tenemos? 8. Entonces me voy aquí, calibre 8. Vea que aquí tengo la resistencia, la reactancia, y aquí tengo la resistencia. Aquí, la resistencia y tengo la reactancia. Me dice que en tubo conduit de PVC, en cobre, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la resistencia para el calibre 8? Entonces, la resistencia para el calibre 8, ¿cuánto es? 2.56, ¿sí? Entonces, aquí empiezo a reemplazar. 2.56 ohmio kilómetro por el factor de potencia. ¿Cuánto es el factor de potencia en mi ejercicio? 0.95 más la reactancia. ¿Dónde encuentro la reactancia? Por tabla, mira, aquí está la reactancia. Para calibre 8, 0.171 por el seno. Pero pilas que aquí hay que hacer un arreglo. Resulta que yo tengo que coseno es igual a 0.95, pero yo necesito saber el ángulo. Resulta que el ángulo es igual a coseno a la menos 1 de 0.95. ¿Cuánto nos daría ese ángulo? Vamos a hacerlo aquí en el calculador. 0.95. Esto me da 18.19 grados. Entonces, por seno de 18.19. Listo. ¿Cuánto nos da esta operación? ¿Cuánto nos da esa impedancia del cable? Entonces sería 2.56 por 0.95 más 0.171 por el seno de 18.19. Esto nos da 2.48 ohmio kilómetro. ¿Listo? Siguiente paso, calcular la razón de cambio entre la tensión entre fase y neutro, que es igual a la impedancia equivalente por la longitud por la corriente. ¿Será que estos datos ya los tenemos? La impedancia ya la tenemos, 2.48 por la longitud del cable, 20 metros, 100 kilómetros, 0.02, ¿cierto? 0.02 kilómetros. ¿Y la corriente la tengo? 26 amperios. Usted me dirá, ingeniero, ¿y por qué no los 36? Porque estos 36 es para seleccionar el calibre del cable, pero la corriente que va a viajar en el cable son los 26, los que consume el artefacto. Listo. ¿Cuánto nos da esa razón de cambio entre la tensión entre fase y neutro? O sea, 2.48 por 0.02 por 26. 1.29 me da a mí. Si de pronto me ayudan a verificar. 1.29 voltios. Listo. Siguiente paso. Calcular la razón de cambio entre la tensión entre fases, que es multiplicar por raíz de 3 la razón de cambio entre fase y neutro. Entonces, raíz de 3 por 1.29, ¿cuánto nos daría? La raíz de 3 es una constante, ¿no? 1.73. A mí me da 2.23 voltios. Listo. Y el último paso, que es calcular el porcentaje. Ahora yo les pregunto,
¿Cuál es el porcentaje que me dice la norma que yo debo respetar? ¿3%? ¿O el 5%? ¿Cuánto? 3%. ¿De dónde a dónde? 5 final. ¿De dónde a dónde? Desde el punto de acometida hasta la salida más lejana. Más lejana. Sí, pilas con lo siguiente. Con esta imagen yo sé que no se les va a olvidar. Yo tengo el tablero general de acometidas, tengo el tablero de distribución y tengo la carga. Vamos a suponer que es un motor. ¿Qué me dice la NTC 2050? Que desde el TGA hasta la carga máximo es el 5%, pero del TGA hasta el tablero de distribución máximo un 3%. ¿Qué significa? Que desde el tablero de distribución hasta la carga, ¿cuánto debería haber? 2% para cumplir con el total, que es el 5%. Entonces vea que aquí yo debería especificar si es un ramal o si es un alimentador, para saber qué porcentaje debo aplicar. Vamos a suponer, que de pronto se me olvidó, que es un alimentador. ¿Listo? Entonces, como es un alimentador, ¿cuál es el porcentaje máximo? 3. ¿Sí? Ese es el alimentador, del TGA hasta el tablero de distribución. ¿Listo? Entonces, máximo el 3% en este caso. Pilas porque puede variar. Puede ser el 3 o el 5. Por eso hay que tener claro para qué le estamos haciendo, para qué estamos construyendo la instalación eléctrica. Listo. Entonces vamos a calcular el porcentaje. Es la razón de cambio entre la tensión entre fases sobre la tensión de la fuente por el 100%. Entonces, ¿cuál es la tensión entre fases? 2.23 voltios. ¿Cuál es la tensión de la fuente? 208 voltios. Por el 100%. ¿Cuánto nos da esta operación? A mí me da 1.07%. ¿Está por debajo de lo que me dice la NTC 2050 del 3%? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que el calibre 8 que seleccioné es el correcto. Miren todo lo que hay que hacer para seleccionar un cable. Y hay muchas personas que le dicen, póngale calibre 10, póngale calibre 12, sin saber todo lo que hay detrás. Póngale hasta duplex, sí, claro. Miren todo lo que hay que hacer para saber el calibre de un conductor de una instalación eléctrica.